Buenos días, Olivia. Muchas gracias por participar en esta entrevista que estamos organizando desde la Asociación de Rusistas en España para ver la situación del idioma ruso en diferentes países del mundo. Hola, Vale, Olivia, ¿de dónde eres? soy de Moldova. Vale, ¿y puedes decirnos dónde se encuentra este país? Es un país que se encuentra dentro de Rumanía y Ucrania. Vale, perfecto. ¿Y cuántos años tienes? 22. 22. ¿Y cuál es el idioma oficial en tu país? Es en lengua rumana. ¿Y no hay un idioma moldavo? No hay. Es que en la Declaración de Independencia la lengua oficial es rumana, pero en la Constitución es moldava. Es una cosa política. Pero ahora se considera la lengua oficial rumano. Vale, perfecto, muy bien. ¿Y podrías decirnos, para tener un poco la idea sobre el idioma, a qué se parece? ¿Se parece al ruso? ¿Se parece al inglés? ¿Se parece al italiano? ¿Con qué tiene relación? Se parece más a italiano, a español, pero también hay una influencia de las lenguas eslavas. Hay muchas palabras de origen eslava, pero se parece muchísimo a italiano. Vale, perfecto, gracias. ¿Y el alfabeto que utilizáis es cirílico o latino? Latino. Antes fue cirílico, pero ahora latino. Perfecto, gracias. Y en tu caso, cuando hablas en ruso y cuando hablas en rumano, ¿en qué situaciones? Todos los días hablo rumano, pero si en mi país, por ejemplo, encuentro a alguien quien habla ruso y no sabe rumano, yo puedo hablar ruso. O cuando me voy en otros países, como ejemplo aquí, y hay personas que hablan ruso mejor que otras lenguas, yo también puedo hablar ruso con ellas. Pero en casa, con tus padres, con las personas más cercanas. No, todo es rumano. Perfecto. ¿Y qué idioma te han enseñado el primero? El primero fue rumano. ¿Y el ruso cómo y cuándo lo aprendiste? Ruso aprendiste por la televisión, porque la televisión rusa es muy popular en nuestro país, y también en la escuela fue como segunda lengua. ¿Como, se- Primaria, en la escuela primaria como segunda lengua. como segunda lengua nativa, o sea, como segunda lengua de tu país o como una lengua extranjera? Ah, También es una cosa politizada porque antes fue como una segunda lengua, no sé cómo definir, pero como una segunda lengua, pero ahora desde ese año el ruso se va a estudiar como una lengua extranjera. Vale, bien. Y si estamos hablando de la escuela, ¿cuántas veces a la semana hay clases de ruso? 2 veces o tres, no puedo, sí, 2 o 3 veces, sí. Y otras asignaturas, yo me imagino que hay asignatura que se llama idioma ruso o literatura rusa y hay otras asignaturas, matemáticas, física, química y otras. ¿Y estas asignaturas en qué idioma se imparten? En rumano, pero hay escuelas rusas y todo está en ruso. O sea, en tu país hay escuelas rumanas o rusas. ¿Hay escuelas mixtas? No sé, pienso que no. En las universidades hay grupos rusos y grupos rumanos, pero escuelas son escuelas rumanas y escuelas rusas. Vale, perfecto, gracias. Entonces ahora que eres estudiante de universidad, ¿en qué idioma estudias? En rumano, todo en rumano. Vale, gracias. Em, y la tele, tú has hablado un poco sobre la tele, que has aprendido ruso por la tele, ¿no? Entonces, si yo voy a Moldova y enciendo la tele, ¿qué idiomas puedo escuchar e oír? Puede escuchar ruso muchísimo. También hay mucha televisión de Rumanía, rumana, o televisión de Moldova, que no es tan popular, pero también. Y también se puede oír lengua ucraniana, que también la televisión ucraniana es muy popular en nuestro país. Vale, perfecto. Entonces, los canales, si nos enfocamos un poco de la producción nacional, digamos, ¿no? Los canales de Moldova o Moldavia, ¿en qué idioma emiten? ¿Emiten en los dos idiomas o emiten solamente en uno? Los canales nacionales. Los canales nacionales, mayoría de parte son en rumano, pero también hay en ruso, partes en ruso, emisiones diferentes en ruso. Entonces, puede ser que el canal
hay una parte en ruso y otra en rumano. Sí, sí. Vale, gracias. Entonces, si en el mismo canal, si en el mismo canal hay diferentes idiomas, ¿cuál es la diferencia, digamos? ¿Qué va a estar en rumano y qué va a estar en ruso? En ruso pueden estar las novedades, en ruso y en rumano. También, no sé, eso depende del canal. Puede ser pues, diferentes casos. Vale, perfecto. ¿Y la radio? ¿La gente escucha la radio en tu país? La gente sí escucha radio, sí. Y hay radio en rumano, también en ruso y también mixto. Mixto también, ¿no? Pero hay un canal que emita radio solamente en rumano, sin ruso. Sí, sí, claro. Vale, perfecto. Y otra cosa, por ejemplo, imagínate que yo sé que hay muchos programas de radio que son como la comunicación con la gente, ¿no? Pueden llamar, etcétera. Entonces, en estos programas puede ser que haya gente que está hablando en ruso, luego pasa a rumano, luego de ruso. Sí, hay. Puede pasar. Vale, perfecto. Y ya siguiendo con el tema de radio, las canciones. ¿Puedes decir algún nombre de un cantante que sea popular en tu país? No obligatoriamente de tu país, sino que sea popular. En mi país es Carlas Dreams o, no sé, The Motans, Markstem. ¿Y ellos en qué idioma cantan? Cantan en rumano, pero por ejemplo, Carlas Dreams, que es muy popular, tiene canciones también en ruso. Vale, perfecto. Entonces, los cantantes nacionales cantan tanto en ruso como en rumano. Sí, pueden cantar y en ruso sin problemas, pero la mayoría es en rumano. Vale, gracias. Y si vamos ya a los teatros. En los teatros, ¿en qué idioma son los espectáculos? Pueden ser en rumano o pueden ser en ruso, eso también depende. ¿Y la mayoría? No sé, eso no lo sé. ¿Y en un teatro determinado hay espectáculos solo en ruso o solo en rumano o en un teatro puede haber de todo? En un teatro puede haber de todo. Bien, y ahora los cines. Una cosa es la televisión y otra los cines. Si yo quiero ver una película en el cine, ¿en qué idioma la voy a ver? Las mayores películas son duplicadas en ruso, pero también ahora aparecen películas duplicadas en rumano. O también son muy populares las películas de lengua original con subtítulos en rumano. O sea, que pueden estar dobladas tanto a ruso como a rumano, ¿no? En rumano muy pocas. La mayoría son en ruso. Vale, vale. Bien, ¿y en los teatros? Perdón, en los museos, las inscripciones que detallen de qué va la obra, en qué idioma están. También pueden ser en rumano o en ruso. ¿Y qué pasa con el inglés en tu país? O sea, ¿hay algo o muy poco? El inglés se estudia, mucha gente ahora quiere estudiar inglés porque es una lengua popular, es una lengua que te ayuda y se estudia más y más. Sí, pero me refiero, por ejemplo, a la tele, no sé, a las películas, a los museos. ¿Está presente el inglés o hay solamente dos idiomas, rumano o ruso? El inglés, como he dicho, está presente en el cine porque muchas películas que son de lengua en inglés tienen subtítulos en rumano y son en inglés con subtítulos en rumano y son muy populares. Vale, y si tú personalmente tienes la posibilidad de ver una película de Hollywood, ¿no? Entonces, ¿la vas a ir a ver con subtítulos o la vas a ir a ver doblada en ruso o doblada en rumano? Con subtítulos. Con subtítulos en rumano. Con subtítulos en rumano, vale, perfecto. Bien. Y los periódicos y los libros, ¿cómo son los periódicos? ¿La gente lee, no lee periódicos? ¿Y en qué idioma los lee? La gente mayor lee, pero los jóvenes no. Y periódicos también. Hay periódicos en rumano, hay periódicos en ruso. Pero la mayoría en rumano. La mayoría están en rumano. ¿Hay alguna diferencia de los temas que tratan? Por ejemplo, si son noticias, tienen que estar en rumano. Si son cosas de viajes, van a estar en ruso. Por ejemplo.
No, eso depende solo de revistas. Si la revista está una revista rusa, todo en ruso. Si revista en rumano, se pueden encontrar algunos anuncios en ruso, pero la mayoría está todo en rumano. Vale, vale, bien. Y am, en el resto del país, porque tú eres de la capital. Ah, tú no eres de la capital. No, yo soy del norte de un pueblo y en mi pueblo se habla solo rumano, pero en la capital se habla muchísimo ruso porque hay mucha gente rusa, de origen rusa. Vale, o sea, pero tú estudias ahora en la capital, ¿no? ¿Y cómo? Perfecto, entonces, como no eres de la capital, sabes un poco todo el país. Entonces, puedes describir cómo es la situación del ruso en el país, porque tú dices que en la capital se habla mucho ruso, pero en el resto del país hay gente que no sepa nada de ruso. Sí, hay muchos pueblos que, por ejemplo, optan por una televisión en rumano o están cerca de Rumanía y o sea, esos pueblos casi no sepan nada de ruso. Vale, bien. Y si yo, por ejemplo, que no sé nada de rumano, voy a Moldova, ¿qué tal lo voy a pasar? O sea, con ruso me refiero. O sea, ¿me puede poder comunicar con la gente o hacer algunas cosas, viajar por el país para ver algunos monumentos, algunos pueblos? Comunicar, viajar, sí, sin problemas. Porque si el ruso no se habla mucho, pero toda la gente, casi toda la gente entiende ruso. Así que no van a ser unos problemas. Vale, perfecto. Mi siguiente viaje espero que sea a Moldova. Vamos a ver. Bien, ¿y tú te consideras bilingüe? Sí, soy bilingüe. Entonces puedes cambiar de ruso a rumano sin ningún problema. Sí. Vale. Y yo sé que tu país durante muchos tiempos formaba parte de la Unión Soviética, pero ya casi durante 30 años es un país independiente, por esto era mi pregunta inicial de la edad. Entonces tú naciste, creciste en un país independiente, pero seguramente sabes cómo estaba la situación durante la Unión Soviética, me refiero al ruso. Entonces puedes decir si se ha cambiado, no ha cambiado, cómo era antes y cómo es ahora. La situación ha cambiado mucho porque antes sí era obligatoriamente saber ruso. Hoy es casi obligatoriamente saber rumano porque hay más personas que hablan rumano que ruso y ahora rumano es importante saber si quieres tener un puesto de trabajo, si debes saber rumano. Entonces, los idiomas oficiales de Moldova, ¿cuáles son? Rumano, solo rumano. S- Solo romano, sin ruso. El ruso es como una lengua de comunicación internacional. Vale, vale, perfecto. Muchas gracias, Olivia, muchas gracias por tus respuestas y ya veremos cómo sigue el ruso en otros países donde se supone que existe y hay gente que habla en ruso. Muchas gracias. Muchas gracias también.